Continuamos informándonos en Punto de Encuentro. Punto de Encuentro. Por FM Difusión 98.1. Y vamos a hablar del Papa en la 98.1 y vamos a tratar de sumar voces, comenzar a sumar voces para entender qué importancia tiene tener un Papa argentino en este proceso que se da en América Latina. ¿Cuál es su importancia? Para empezar a comprender este proceso también como una cuestión histórica, ¿no? Con la dimensión que ha tenido. Le vamos a dar la bienvenida a Gustavo López, subsecretario de la Presidencia de la Nación, para comenzar a sumar voces en relación a esto y para comenzar a formar también una opinión respecto de cuál sería la importancia de que un papa sea argentino. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Paola Amor y Claudio Alonso te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y como vos decías, Paola, en la introducción, es un hecho histórico único e irrepetible, digo, en 2000 años de historia de la Iglesia Católica, que es la iglesia más importante de Occidente, con 1.300 millones de fieles. Es la primera vez que hay un papa no europeo. Uno lo saca al primer papa, Pedro, digamos, cofundador de la iglesia, o fundador de la iglesia, que, bueno, obviamente era oriundo de la zona de Medio Oriente, pero es la primera vez en la historia de la conformación de la iglesia como tal, que ya lleva 1700 años, que hay un papa no europeo, de América Latina y de Argentina. Entonces, primero, es un hecho único, y digo irrepetible, porque, no sé, pasarán 300, 400, 500 años para que esto vuelva a ocurrir, nosotros no lo vamos a ver, así que este acontecimiento es excepcional. Sumado a que además es un papa jesuita. Los jesuitas, que son los que, de alguna manera uno puede decir, humanizaron lo que fue la conquista española en América, el genocidio más grande de la historia de la humanidad, donde murieron 60 millones de personas. Los jesuitas humanizaron y fueron los únicos que realmente evangelizaron en esa conquista, y fueron expulsados por el propio Papa, por la propia Iglesia de América. Entonces, que sea un latinoamericano, argentino y jesuita, es un acontecimiento único e irrepetible que abre, en principio, una expectativa enorme de cambio positivo. A partir de allí, bueno, ya le corresponderá al Papa Francisco, es decir, a nuestro cardenal Bergoglio, ahora Papa Francisco, llevar los destinos de la Iglesia, pero la primera expectativa es una expectativa favorable y enorme, porque se generan condiciones que nunca existieron en la historia de la Iglesia. Sin duda es un acontecimiento que tiene una dimensión muy grande cuando hablamos de la historia, y que también, como vos decís, Gustavo, con todo este relato que estás formulando en la radio, ha generado críticas en estos últimos días en respecto a la oposición que ha tenido, en este caso Bergoglio, sobre el matrimonio gay, también estos vínculos que se dice ha tenido con la última dictadura. Y nosotros aquí desde Punto de Encuentro lo que pretendemos es entender esta cuestión, como vos bien decías, esta importancia histórica, este acontecimiento único e irrepetible, y el proceso en el ahora que estamos viviendo, ¿no? Que es difícil realizar un análisis, pero entenderlo en este ahora y en este presente latinoamericano. Yo creo que hay que entenderlo así. Ahora, cuando hablamos de política y no de fe, el gobierno nacional, y todos los anteriores, han tenido acercamientos y diferencias con posiciones políticas de la Iglesia, no con las institucionales, porque las institucionales siempre fueron relaciones correctas, como corresponde, no solo porque es un Estado a otro Estado, sino además porque tenemos firmado un concordato del año 1965, que es un tratado internacional con la Iglesia Católica. Ahora, en las cuestiones de política casera, sea el Papa Francisco o cualquier otro Papa, yo no creo que ningún Papa esté de acuerdo ni con el divorcio, ni con el matrimonio igualitario, ni con la ley de género,
Pero bueno, eso es un problema de la Iglesia, no es un problema de los gobiernos. Y bueno, nosotros estamos para gobernar los países y hacer las leyes que la sociedad necesita, y la Iglesia tiene que seguir diciendo lo suyo. Acá, digo, yo no lo veo eso como un escollo. Lo de la dictadura me parece que hay que ser muy cuidadosos, que nosotros tuvimos, digo, que la Iglesia, que la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina no hizo lo que hizo la jerarquía de la Iglesia Católica Chilena, por ejemplo, con Monseñor Silva Enríquez, que a través de la Vicaría de la Solidaridad en Santiago de Chile salvaba a los presos políticos de Pinochet. Este es un dato irrefutable. Ahora, la Iglesia Católica tuvo cómplices como von Berneck, que entregaba a gente que confesaba, y mártires como Monseñor Angelelli. No nos tenemos que olvidar que la AAA mató al padre Mujica, y que después el terrorismo de Estado mató a los curas palotinos y mató a Angelelli y mató a las monjas francesas. Entonces, hay parte de la Iglesia que fue mártir de lo que significó el terrorismo de Estado, y parte de la Iglesia que fue cómplice. Entonces, uno no puede comprometer a nadie en términos personales por algo que no le corresponde en términos personales. Esto por un lado. Y por otro lado, bueno, yo creo que la Iglesia, y esta es una opinión, yo no hablo por el gobierno, hablo por mí, tiene una gran oportunidad de ahora en más dejar de darle la comunión a los represores y dejar de dar la comunión a las dictaduras, y solo avalar gobiernos democráticos. Pero esas son decisiones que de la Iglesia, y que en realidad lo de Bergoglio, ahora como Francisco, es un hecho inédito, revolucionario, y que a nosotros nos tiene que poner contentos. Después, qué hace o qué no hace, es su papado. Claro, y se verán los hechos, ¿no? Exactamente, y además que genere una expectativa positiva que no generó Ratzinger, por ejemplo, también es un hecho cierto. Después, si cumple o no con la expectativa, es lo que, bueno, casualmente tiene sobre sus espaldas, que no es poco. Hoy yo leía a Washington Uranga, especialista en la materia, periodista de Página 12, un hombre muy preparado, comunicador. Él decía, bueno, dependerá ahora qué es lo que haga, que efectivamente rompe con un modelo conservador de los últimos 30 años de la Iglesia, es cierto. ¿Se trata de un progresista? No, se trata de un moderado. ¿Qué va a hacer? Pues a lo mejor hace el Concilio Vaticano III, como hizo Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, que lo terminó Pablo VI, y revoluciona la Iglesia. Pero ya sería aventurar el futuro, que no es mi misión, no solo como funcionario, sino como ser humano. ¿Qué va a pasar? No sé, pero que el hecho es positivo, nos tiene que llenar de regocijo, que hay expectativas de cambio, yo creo que sí. Sí, Gustavo, ¿cómo estás? Claudio te saluda. Claudio, buenas tardes. Bien, buenas tardes. En materia internacional, ¿no? Porque uno cuando piensa también en un Papa argentino, en la importancia internacional que tiene esto, obviamente se le viene a la cabeza la idea de Malvinas, que va a poder, o uno imagina que pueda llamar a una reunión, y en ese caso Inglaterra se le estaría negando al Papa y no solo al país. Hoy David Cameron dijo que él no está de acuerdo con la postura del nuevo Papa sobre Malvinas. ¿Crees que va a poder fomentar un acercamiento, que va a ser positivo? Mira, no sé, pero porque eso ya depende del Papa. Nosotros estamos encaminados en la resolución 2065 de Naciones Unidas, que enmarcó la ocupación de Malvinas por parte del Reino Unido de Gran Bretaña en un hecho de colonia, es decir, de descolonización. Desde el año 1965 las Naciones Unidas instó a los países a dialogar. Inglaterra no dialoga, Argentina pide volver al seno de las Naciones Unidas, y cualquier otra cosa que venga de otro lado, vendrá de otro lado. Argentina va a usar el camino de Naciones Unidas. Y me parece que, al margen, digo, abro un paréntesis, queda demostrado una vez más la vocación imperial del Reino Unido, la ocupación que ha hecho de gran parte del mundo, la expoliación de las riquezas del mundo. Bueno, y Argentina seguirá reclamando por vía pacífica. Ojalá que suceda algo, pero no depende de uno,
y Argentina va a seguir en el seno de las Naciones Unidas. Pero el gobierno nacional, ¿vos crees que no le va a pedir, o si pudiese comunicarse con... Yo no soy la Cancillería, claro. Eso lo decide la Presidenta y lo transmite la Cancillería. Está bien. Imagino que en principio nos seguiremos manejando dentro de las Naciones Unidas. Bien. Gustavo, desde ya te agradecemos esta comunicación, la buena predisposición. Y a toda la audiencia. Bien, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Pasaba Gustavo López, él es el subsecretario de la Presidencia de la Nación. Es una voz muy importante para hablar sobre esta asunción del Papa en estos términos, en los términos en los que estamos planteando esta discusión aquí en Punto de Encuentro, y que es la de poder entender de qué se trata este proceso histórico que estamos viviendo cuando hablamos de que justamente la asunción de el Papa Bergoglio, ahora llamado Francisco, ante el mundo es un hecho único desde lo histórico, ¿no? Justamente. Me parece que sería bueno, Claudio, que repasemos algunas de las cuestiones que hace instantes nada más Gustavo López, el subsecretario de la Presidencia de la Nación, que si bien remarcaba, yo hablo por mí, no por el gobierno, de alguna manera también está dando algunos esbozos respecto de lo que podría llegar a pasar, por ejemplo, en relación a un tema tan importante y tan complejo como lo es el de Malvinas. Así es. Bueno, lo que decía recién Gustavo López es que espera que el Papa interceda ante esta situación, pero bueno, que ellos, o sea, que el gobierno nacional, por su parte, va a estar haciendo... está haciendo ya lo que corresponde para llegar a una negociación. Recordemos que hace unos días hablamos sobre este referéndum Kepler y cómo dejaba posicionada en un lugar de ventaja a la Argentina para sentarse a negociar, algo de un descuido realmente interesante por parte de Inglaterra, haber permitido este referéndum, perdiendo su carta más grande, que era avalarse en que los isleños son una tercera parte en esta discusión, y que bueno, evidentemente no son ninguna tercera parte porque ellos se autorreferenciaron ingleses. Luego la pausa, si quiere, vamos a estar analizando un poco las cosas que se dijeron en estos días. Ha hablado el vicegobernador Mariotto también al respecto, han hablado otros funcionarios, otros políticos, para poder entender un poquito mejor. Bien, yo me quedo con esta frase que dijo recién Gustavo López y nos vamos a la tanda. Su accionar, el del Papa Bergoglio, ahora Francisco, ante el mundo, positivo o negativo, va a depender de los hechos que comienza a demostrar entonces Bergoglio en su nueva misión, que es ser Papa. Vamos a la tanda publicitaria, empezamos a sumar voces respecto de este tema y lo haremos en los próximos días también. Vías de comunicación con FM Difusión. Teléfonos 464-3940, 464-0098. Email fmdifusionberizo@gmail.com.